Hola, muy buenas noches. Aquí en Chile son las 22:42 minutos. ¿Ya? Me presento, me llamo Marco Navarrete, ese es mi nombre. Eh, Esto que estoy haciendo lo hago para explicar un poco cuál es el motivo de este video. Es la necesidad que a mi parecer de hombre, de padre de familia, eh, necesitamos escuchar palabra del Señor, de Dios, pero la doctrina de Jesucristo, la doctrina bíblica, la verdadera palabra de Dios, ¿cierto? No la que se predica en la iglesia, en los templos, eh, sin argumentar tantas cosas ni tampoco sazonar tanto el tema. Quiero empezar desde ya porque me cuesta un poco en mi primer video. Yo no tengo cómo llegar a las personas. Yo igual estoy dando mis primeros pasos en esto de la doctrina de Jesucristo, ¿ya? Estoy aprendiendo muchas cosas día a día. El Señor me está revelando cosas a través de su palabra, que está aquí, que hemos tenido siempre a la mano, pero yo le quería hablar a la gente con respecto a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, ¿cierto? Yo no quiero que me conozca la gente o tener alguna página donde recibir likes ni nada. Lo que realmente necesito es ser agradable a los ojos del Señor, tener comunión con Él. Y si yo siento en mi corazón que este es un medio o es lo que yo tengo que hacer o puedo ayudar, ¿cierto? A la obra de Dios, que se sepa el verdadero cristianismo, por así decirlo, la verdadera forma de servirle al Señor, lo voy a hacer. No voy a ser un siervo temeroso, un siervo cobarde. Voy a hablar del Señor a todos. Y quería hablarle a la gente, como ya les dije, de la verdadera iglesia de Cristo. Acá tengo algo preparado. ¿Qué es la iglesia? ¿Cierto? ¿Qué es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia del Señor, para muchas personas religiosas, son un templo donde está lleno de imágenes, donde hay que ir a congregarse los días domingos, los días sábados, los días jueves, ¿cierto? Donde hay que ir con la familia a confesar los pecados en ese templo exclusivamente, a orar, a alabar al Señor y a ser partícipe de ese culto, ¿cierto? Para muchas personas eso es la iglesia de Dios. 4 paredes con un altar, con un pastor frente a ellos, ¿cierto? Que está a cargo de la doctrina. Y ese pastor tiene la verdad. Para todas las personas que asisten a las iglesias, el pastor, el cura, el profeta que está delante de ellos tiene una verdad absoluta, ¿cierto? Muchas veces ignorando lo que acá aparece en la Biblia. Yo quería compartir eh, lo que más menos el Espíritu del Señor, el conocimiento que he adquirido a través de la lectura, de escuchar con fe, enseñar o no enseñar, para que no suene muy jactancioso, pero conversar con ustedes, hablar de esto. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia de Jesús, ¿cierto? De Dios, de Jesús, Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Acá en la escritura tenemos claramente instrucciones, ¿cierto? Tenemos profecías, tenemos palabras, tenemos
textos bíblicos que nos indican quién es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cierto? Acá mi hija me estuvo ayudando un poco para preparar este video para ustedes, para mí también. Primera de Corintios, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ustedes sois el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo no es ese trozo de pan que están comiendo algunos, ¿cierto? Mojado con vinagre, con vino. Ese no es el cuerpo de Cristo, ¿ya? El cuerpo de Cristo somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es nosotros? No este cuerpo, ¿ya? Porque este cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, el templo de Dios, ¿cierto? Donde se derrama el Espíritu, donde almacenamos la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nosotros cuando nos arrepentimos, ¿cierto? De corazón, cuando existe el don del arrepentimiento, cuando Dios ve que tú quieres arrepentirte y pone ese don de arrepentimiento y tú lo haces y Él te perdona sinceramente, tú no vuelves a pecar y Él deposita su espíritu dentro de ti y nosotros somos, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Dios entonces? La iglesia de Dios somos nosotros. El cuerpo de Cristo somos nosotros. La iglesia son todos los santos, los miembros del cuerpo de Cristo. Los santos, el cuerpo de Cristo. San Sebastián, San Expedito, no sé, la Virgen Santísima, ellos son el cuerpo de Cristo. A lo mejor si ellos tenían el Espíritu, estaban arrepentidos y estaban inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? Su nombre estaba inscrito en el libro desde la fundación del mundo, cuando Jesucristo escribió ese libro, porque Él habita en la eternidad y Él sabía todo lo que iba a pasar, ¿cierto? Él sabía quiénes iban a arrepentirse de corazón y quiénes no. Entonces, por eso Él está, ese libro está escrito desde la fundación del mundo, porque Él habita en la eternidad y no es que Él haya elegido, ya, yo quiero que Él se arrepienta, que Juan, que Francisco, Patricia e Ignacia se arrepientan. Y ellos les voy a dar el don de arrepentimiento, se van a poder arrepentir, van a poder recibir mi espíritu. Él sabía, y esto son pensamientos míos, pero que yo realmente lo siento. Yo estoy seguro que hay gente que si baja el Señor, desciende del cielo y se muestra y le dice: yo soy Cristo, aquí están mis heridas, soy el único Dios, hay un trono, yo estoy ahí. Y todas sus oraciones, ¿cierto? Yo soy el que la escucho y el que la hace. Estoy seguro que las personas lo adorarían. Eso no hay duda. Porque van a adorar al anticristo que se va a hacer pasar por Dios. Imagínense al Dios verdadero, si se presentase en estos momentos. Si Él se presentara, como le quieran decir, delante de un pueblo, de una persona o de la humanidad, yo tengo la certeza de que habría gente que lo adoraría, que le gritaría a los cuatro vientos, ¿cierto? A las cuatro esquinas del mundo, del planeta, que adora a Dios y que le sirve al Señor y que le va a servir a Dios y que está arrepentido de todos sus pecados y Dios se iría y al mes, a la semana estarían volviendo a pecar. Entonces Él, volviendo al tema, Él en la eternidad donde Él habita, ¿cierto? En su luz inaccesible, en su trono, Él ya sabía quiénes iban a arrepentirse y por eso escribió el libro de la vida desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo Él tiene escrito el libro, desde la fundación del mundo Él sabía. A lo mejor los ángeles no sabían quién era el Mesías y se preguntaban en el cielo: ¿van a ser el Mesías alguna vez en la era de la humanidad? Y van a ser Cristo y Él va a salvar a toda esta corrupción que Dios ha tratado de guardar un remanente siempre, y que la creación vuelva a su cara al hacedor y que sepan que nuestro cuerpo, nuestra presencia aquí en la tierra no estamos diseñados para pecar, ¿cierto? Si no somos para la gloria de Dios. Pero
estoy seguro de lo que estoy hablando y que los santos de Dios, ¿cierto?, son la verdadera iglesia del Señor. Porque la Biblia lo respalda. No una casa, no un templo, no 4 murallas, no una etnia, porque también tenemos que llevar esto a otro punto que vendría siendo las personas que creen que la iglesia de Dios o el pueblo santo, los escogidos de Dios son Israel, ¿cierto? Efectivamente en la Biblia sale muchas veces la palabra Israel, el pueblo de Israel, y es verdad, Israel el pueblo escogido de Dios, pero no el Israel físico del pueblo del Señor, ese lugar, ese lugar territorial aquí en la tierra. Ese no es el Israel de Dios. Israel de Dios son los que se apartan, son los que tienen el perdón de los pecados en ellos y que viven en santidad. El Israel de Dios son los escogidos de Dios, el remanente del Señor, los que están circuncidados, ¿cierto? Es el Israel, pero no circuncidado del cuerpo, de la carne, ¿cierto? La circuncisión del corazón, los que tienen el espíritu, es largo ese tema igual de Israel, pero aquí en Chile y en muchas partes del mundo se piensa que la iglesia del Señor, eso, que es un templo, que es una casa, ¿cierto? Efectivamente nosotros tenemos que congregarnos en algún lugar y la mejor manera de congregarnos en un lugar o el mejor lugar de la congregación es nuestras mismas casas, aquí y aquí donde nosotros habitamos, aquí donde están nuestros hijos jugando, donde nosotros nos sentamos en nuestra mesa a comer con nuestros hijos, donde nosotros conversamos, hacemos algún tipo de trabajo en nuestros hogares, le damos enseñanza a nuestros hijos. Ahí hay que congregarse, aquí hay que orar, aquí hay que arrodillarse, aquí hay que alabar, aquí hay que bendecir, aquí hay que purificar, echar fuera demonios, hay que mantener una armonía, una comunión constante con Dios y la bendición tiene que ser derramada. Si vamos a pedir bendiciones, que se derramen en un lugar que sean nuestros hogares, en nuestras casas. Y el fundamento de todo esto, que lo tengo escrito acá porque me preparé un poco, no fue mucho lo que me preparé tampoco, no puedo mentir, ser farsante y decirles que esta lo preparé, me demoré una semana en prepararlo, no es algo que mi corazón tiene claro, a lo mejor me cuesta un poco explicarlo o explicarlo de una forma que usted pueda comprender, pero el fundamento, ¿cierto?, de la iglesia del Señor, el fundamento de la iglesia de Dios es Jesucristo. El fundamento, la base, la raíz, lo más sólido, ¿cierto? No es Pedro, no fueron los apóstoles. Efectivamente ellos predicaron la palabra del Señor, pero el fundamento, la base, la roca, ¿cierto? Cristo y su verdad, la verdad del Señor, la verdad de Dios, que Él, siendo Padre todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, esa palabra que todos mencionan o que muchas veces la hablan, pero realmente no saben bien o no se imaginan o no. ¿Qué realmente es la omnipotencia? Entonces, si Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él puede estar en muchos lugares a la vez. Entonces, Él siendo Dios se despojó de su gloria, bajó, habitó entre nosotros y no se transformó en Cristo, sino él reveló, ¿cierto?, al mundo, a la creación, reveló al Hijo, al Mesías y un montón de misterios que eso es maravilloso y es muy, no mágico, porque esa palabra no tiene nada que ver con la Biblia, pero es para la vida suya, cuando descubra quién es el Señor Jesucristo, quién es Dios, es mágico. Lo dije igual, no quiero que suene raro ni nada, porque sabemos que la magia, los magos, los hechiceros, no entrarán al reino de los cielos. Entonces nos vamos a corregir ahí, pero es milagroso. Es un milagro en tu vida conocer el carácter del Señor. Y la única forma en realidad de conocer eso es pidiendo perdón de corazón.
yo me puedo arrodillar, decirle, Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y bla, 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 bla. Pero si no es de corazón, el Señor conoce los corazones de las personas, no de sus hijos solamente, de toda la creación. Él escudriña con su espíritu a través de los huesos tuétanos, puede ver todo lo que hay dentro de tu corazón, ¿cierto? No de esta ola de carne que tenemos acá que bombea sangre, del corazón, del centro de nuestra alma. El corazón de nosotros está aquí. Los pensamientos del corazón. ¿De qué corazón? Del centro, del núcleo, de la base de nuestra alma que habita acá, ¿cierto? Donde están todas las batallas, las guerras, donde nosotros tenemos que vencer el pecado. ¿Cómo vencer al pecado? Que mi carne es débil. Yo siempre voy a pecar porque mi carne es tan débil ay, ay, me voy a fumar un cigarro que no puedo aguantar. Mentira. No hay pecado que Dios no... Que no hay pecado en la humanidad, en la tierra, en esta era que nosotros no podamos aguantar, que no podamos soportar, que no podamos vencer. Fornicación, lujuria, pornografía, mentira, todo tipo de vicios, ¿cierto? Eh, la gente dice que no se puede vencer el pecado, que nosotros somos de carne y que efectivamente tenemos esto, un trozo de carne aquí con órgano y todo, pero tenemos que recordar que nosotros somos seres espirituales, dentro de nosotros hay un espíritu, ¿cierto? Dentro de nosotros podemos desarrollar la espiritualidad y no lo llevemos a otro ámbito que no sea la espiritualidad de Dios, ¿cierto? El conocimiento de Dios, a recibir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, cuando habita en ti, cuando está dentro de ti, cuando tú te arrepentiste de todos tus pecados, cuando con lágrimas en los ojos sentiste que ese vacío que tenías siempre, cuando tenías dinero, mujeres, cuando estabas bebiendo, emborrachándote, cuando estabas escuchando música del mundo, rap, reggaetón, cuando que estabas en una discoteca y tú podías estar con dinero, con alcohol, con drogas, sentado ahí con una mujer hermosa, por así decirlo, ¿cierto? Carnalmente, en tus piernas. Y esto es un testimonio personal, pues yo así estuve una vez. Esto fue en Temuco hace más o menos unos 13 años, 12, era mucho más joven, ¿cierto? Tengo 32 años ahora. Estaba en una discoteca en esas condiciones, con dinero, con vicio, con cigarros, alcohol, música mundana sonando, con una mujer, ¿cierto? Y yo estando a las 3 de la mañana, a 3 4 de la mañana, bajo los efectos del alcohol, pensé, en mi mente dije, yo esto quería, pero lo tengo, pero me sentía así un trozo que me faltaba en el pecho, un trozo menos de mí, era una angustia, una inseguridad, y eso se llena solamente con el espíritu, ¿ya? Y ustedes pueden pensar que me estoy contradiciendo con el tema del pecho y de la espiritualidad y del trozo de carne que bombea sangre, pero la falta de espíritu, la falta de amor, la falta de presencia de Dios te hace sentir así como el mundo te hace sentir cosas. Cuando tú estás alcoholizado o te drogas o eres víctima de la carne es débil, ¿cierto? Tiene sensaciones corporales reales, asimismo el cuerpo también pide espíritu, también pide verdad, también aclama esta carne ser purificada. ¿Por qué? Porque esta carne que nosotros llamamos la que nos lleva al pecado y todo fue diseñada por Dios. Fue diseñada y creada por Dios, que eso no tenemos que olvidar. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Es muchas las cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero vamos a volver a la iglesia. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un cristianismo, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, no. La iglesia de Dios son todas las personas apartadas para Dios, las personas que viven en santidad, son todos aquellos que se arrepintieron de corazón, que se lavaron en el espíritu y que ellos se apartan, que no pecan, que ellos cuando se van a masturbar
pueden vencer, no, cuando van a ver pornografía, cuando se van a drogar, cuando van a mentir, ¿cierto? Antes de el Espíritu da testimonio a su mente, a ver, Marco, ¿qué vaya a hacer? Eres hijo de Dios, Dios te perdonó, no vamos a volver a crucificar a Dios. La próxima, ay Señor, perdóname, no puedo aguantar la mentira de fornicación porque soy débil, ya, no son hijos de Dios. Y volviendo aquí, yo tengo anotado eso porque a mí me encanta esa parte de la Biblia, porque he hablado con gente que yo les cuento de que el Señor es un solo Dios y que Él es un Dios de amor. Este libro, este es el cuaderno de mi hija. Este es el mío. ¿Cierto? Y vamos a buscar descripción de los hombres pecadores. No, eso no es. Estos son apuntes míos, pero son cosas bíblicas. No me recuerdo el versículo. No me recuerdo, Timoteo. Acá tengo la doctrina. Dice esto, perverso Pablo indica cómo debe ser la mujer cristiana. Ya. No tengo en este momento el versículo bíblico, ¿ya? Pero lo conozco. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar y lo vamos a leer. Pero dice así el versículo, esta es la base, la sustancia del versículo es la siguiente, que todo el que es nacido de Dios, ¿cierto? No practica el pecado. Y el que practica el pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y el que practica el pecado no le vio, no le conoció a Dios jamás. Y hay que ser justos como Dios es justo. Y cuando tú eres justo y te apartas del pecado, recibes el Espíritu Santo, no puedes pecar. Así lo dice y lo voy a buscar de inmediato. Denme un poquitito de tiempo o lo vamos a preparar para el otro video, porque yo pienso aquí buscando. Lo encontré, ¿ya? Que busca, encuentra. De maravillas. Acá lo tengo. Este versículo es hermoso. En tres. Hay que prepararse un poco más, ¿cierto? Capítulo 3. Había un hombre. Lo que nació de carne. 8. 3 en 8. El viento sopla. No. Primera de Juan. Ya, pero acá lo tengo. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Cierto? Pero no es el versículo completo. Voy a buscarlo y vamos a seguir. Ya, aquí lo encontré. No soy muy erudito o bíblicamente los versículos me cuestan mucho, pero soy sumamente sincero. En Cristo que me fortalece y me guía, tengo que serlo, si no hay de mí. Hijitos, nadie os engañe. O sea, el Señor siempre dice eso en la Biblia. Siempre nos dice, nadie nos engañe, que por los frutos los conoceréis. Mirad que nadie los engañe. O sea, siempre nos llama a estar atentos, ¿cierto? El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Quién? Jesucristo, Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
hijo de Dios, nacido de Dios, muerte para el mundo, muerte la carne, muerte los pensamientos, o sea, echado al olvido el hombre que habitaba, esa mentalidad que habitaba, ese espíritu que habitaba dentro de esto antes, ¿cierto? Porque corporalmente seguimos siendo lo mismo, por dentro no. El que es nacido de Dios, ¿cierto? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Acá volviendo, ¿cierto? Retomando un poco más arriba, vamos a leer un poquito. Mire, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, ¿cierto? La ley. Muchos le dicen la Torá y ese tema del hebreo. Nosotros somos latinos y hablamos en español. En chileno, aquí en Chile. Pues el pecado es infracción a la ley. Eso es el pecado. Como por ejemplo, hay un estatuto, hay una norma, una regla, ¿cierto? Y nosotros rompemos esa regla y estamos pecando, ¿cierto? Acá en la sociedad igual se condena la ruptura de la regla. Las normas de la sociedad igual cuando uno las rompe hay una paga, hay una condena, hay un fruto cuando uno hace cosas que rompen, que son infracción a la ley. Imagínense cuál es la paga, el fruto o lo que vamos a recibir por infringir la ley, pero la ley del Señor, la ley de Dios que nos manda a no pecar. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dios es santo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, Señor, Dios mío, aleluya, alabado sea tu nombre. Termina el culto, oye, la hermanita que andaba con esa falda tan corta, y ahí nos vamos a interiorizar en ese tema, vamos a concentrarnos en esto. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los hijos de Dios no pecan. ¿A que esos son los hijos de Dios? Esa es la iglesia de Dios, los que no pecan, los que no practican el pecado, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, los que no fornican, los que no mienten, los que no viven en perversión, en lujuria, que sus ojos los guardan. O sea, en una parte de la Biblia dice, si uno de tus ojos arráncalo, si un brazo no, es mejor entrar sin un brazo, sin un ojo al reino de los cielos. No tenemos que desviarnos de la sana doctrina, de la palabra del Señor. El Señor nos está diciendo claramente de que se puede vivir en santidad, que los hijos de Él no pecan. Y si llega el pastor y me dice, no, es que, pero ¿para qué está el derramamiento de la sangre? Dios murió en la cruz y Dios perdona todos los pecados de los hombres. Amén, efectivamente, Dios perdona todos los pecados de los hombres. Pero el que se arrepiente no vuelve a practicar el pecado. O sea, si yo era el mentiroso más grande del mundo y me arrepentí, es para no volver a mentir. ¿Y cómo podemos vencer ahí? Cuando Dios sabe que nuestro arrepentimiento es fidedigno, es verdadero, Él deposita el Espíritu Santo, el cual intensifica nuestra conciencia que ha existido siempre. Siempre hemos tenido una conciencia, siempre Dios ha estado presente en nuestras vidas. De alguna u otra forma, cuando nosotros hacemos algo malo, hay algo ahí que nos dice, esto es malo, no hagas esto, ¿ya? Entonces esa es la cosa que se intensifica dentro de nosotros, ¿ya? Es la cosa que... El leoncito, mi hijo, quería el control. Están aquí conmigo y están viendo tele, pero leoncito, bájela un poco, ¿ya? Y eso, volviendo al tema, eso es lo que es la iglesia del Señor. Son las personas que viven en santidad, el pueblo de Dios, el remanente de Dios, la esposa del Señor. Dios viene por una esposa, Dios viene por su iglesia.
¿Cómo quiere Dios a su esposa? La quiere pura y sin mancilla, con ropas blancas, vestiduras en santidad. Viene a buscar una iglesia que viva en santidad. No una iglesia de que hoy viene el Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Amén, me voy con Dios, ¿cierto? Cuando Él venga por su iglesia. En la séptima trompeta viene por su iglesia. Ahí él llega y ahí se lleva a su iglesia. No en la tercera ni en la cuarta. El fundamento es Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. El principal requisito de la iglesia, el principal requisito, por así decirlo, de las personas que pertenecen al cuerpo de Dios, al cuerpo de Jesús, a la verdadera iglesia, al verdadero remanente, a los escogidos, a los ungidos de Dios, a su esposa, el primer requisito es la santidad, es ser santo. Y apartarse del mundo, porque nosotros vivimos aquí, pero no somos de acá. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tengo que estar pendiente de qué ven mis hijos. Tengo que estar pendiente de qué veo yo, de qué me alimento yo, de cuál es el espíritu que estoy recibiendo, cuáles son mis obras, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dios estará conforme con lo que estoy haciendo? ¿Será realmente la voluntad del Señor que yo esté viviendo en diferentes pecados? Dios es santo y nos llama a ser santos también, ser como el Maestro entonces. Los cultos litúrgicos antiguos fueron sustituidos por un culto hecho realidad y no de símbolos. Torá, Antiguo Testamento, 630, 620 leyes que había moisiánicas de Moisés, ¿cierto? La carne del cerdo, la carne impía, el derramamiento de la sangre de los machos cabríos, los corderos y un montón de rituales, ¿cierto? Esto se llevó a cabo, todos estos rituales, todas estas cosas que se hacían para buscar la santidad, para el perdón de los pecados, se hizo un solo sacrificio. El derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un Dios de la deidad completa, porque la deidad completa del Señor de Dios Padre, habitaba en Jesucristo. Eso lo dice la Biblia, lo dice la palabra de vida, ¿cierto? El agua viva, los ríos de agua viva que hay aquí. Aquí aparece la verdad y ha estado escrita siempre. Desde Cristo en adelante, el templo son los propios discípulos en su cuerpo. Corintios 3, del 9 al 17. Lo vamos a buscar. Corintios